Bueno amigos de Lecturas a Blanco y Negro, bienvenidos a una nueva aventura y esta vez nos vamos a incursionar los ríos del continente africano, la tierra primigenia de la raza humana. Y esta vez vamos a ir de la mano de los relatos de Joseph Conrad. Nos vamos a enfrentar a una novela corta o un largo relato que se llama El corazón de las tinieblas. Una obra que llega a mis manos por recomendación de un grupo de amigos en la ciudad de Bogotá que mensualmente nos ponemos de acuerdo para leer una obra literaria y hacer una tertulia, y alguien propuso esta novela que personalmente al principio me causó un poco de tedio, porque ustedes saben que las historias de mar son un poco lentas, pero que poco a poco uno empieza a vislumbrar este panorama agresivo, despótico, inhumano, de cómo las empresas explotan a las poblaciones en territorios inexplorados, deshabitados. Una analogía de lo que fue la conquista, sino una evocación. Ya aquí hablo tal vez desde un punto de ignorancia mío, pero hay una relación muy particular en la manera en que se presentan aquí los hechos que va a contar Marlowe, el personaje protagonista de la historia, con la invasión de los españoles en el periodo de la conquista aquí en el virreinato de la Nueva Granada, de La Plata, entre otros. Bueno, es la primera vez que leo a Joseph Conrad, un autor que se nacionaliza inglés y que se caracteriza, al igual que Stevenson, por contar historias de mar, porque eran hombres que viajaban muchísimo en barcos, les apasionaban los barcos, y ustedes saben que en esas largas horas de viaje marítimo son muchas las historias que se cuentan entre los marineros, de su vida en los puertos, de las aventuras que han tenido que vivir, de islas, de espacios míticos, y bueno, en fin. Me causa mucha curiosidad el título de esta historia, pero que en este primer apartado de los tres que trae la novela todavía no se logra descubrir, o al menos yo no logro darle una interpretación al título, porque me parece que es bastante sugestivo, sugerente, metafórico, como se le quiera llamar. Y bueno amigos, pues para no extenderme más y dar apertura a esta lectura de esta novela clásica, les comento que yo tengo aquí es el libro en Editorial Panamericana, porque al ser un autor inglés pues varían las traducciones. En este caso yo tengo la traducción de María Candelaria Posada. Si ustedes tienen esa traducción van a ir a la par conmigo, si no, espero se den un banquete léxico al encontrar una forma de traducción en la versión que estoy leyendo y en la versión que ustedes tienen en sus manos. Demos inicio entonces a este relato de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. El corazón de las tinieblas, por Joseph Conrad. Primero. El Nelly, un velero, se inclinó hacia el ancla sin ningún movimiento de las velas y quedó quieto. La crecida había llegado, el viento estaba casi en calma, y como navegaba río abajo, lo único que podía hacer era detenerse y esperar a que cambiara la marea. El estuario del Támesis se extendía ante nosotros como el comienzo de un interminable camino de agua. A la vista, el mar y el cielo estaban fundidos uno en otro sin una fisura, y en el espacio luminoso, las velas curtidas de las barcazas que fluían con la corriente parecían estar quietas como racimos rojos de lienzos en agudos picos, con destellos de botavaras barnizadas. Una niebla bajaba sobre las arenas que corrían hacia el mar en una llanura que desaparecía. El viento estaba oscuro sobre Gravesend y allá, más atrás, parecía condensarse en un brillo luctuoso.
que flotaba sin moverse sobre la más grande y mejor ciudad de la tierra. El director de compañías era nuestro capitán y nuestro anfitrión. Los cuatro mirábamos su espalda con afecto mientras se paraban la proa mirando hacia el mar. En todo el río no había nada que se viera tan náutico. Parecía un práctico, lo que para un marino es la confianza personificada. Era difícil darse cuenta de que su trabajo no tenía lugar en el estuario luminoso, sino detrás de él, dentro de la bruma sombría. Entre nosotros había, como ya lo dije en alguna parte, el vínculo del mar. Además de mantener juntos nuestros corazones durante largos periodos de separación, tenía el efecto de hacernos tolerantes a las historias de cada uno, incluso a las convicciones. El abogado, el mejor de los compañeros, gracias a sus muchos años y a sus muchas virtudes, tenía el único almohadón de la cubierta y estaba echado sobre la única alfombra. El contador había sacado ya una caja de dominó y hacía figuras arquitectónicas con las piezas. Marlowe estaba sentado con las piernas cruzadas en la popa, recostado contra el palo de mesana. Tenía las mejillas hundidas, la piel amarilla, la espalda recta, un aspecto ascético y con los brazos hacia abajo y las palmas de las manos hacia afuera. Parecía un ídolo. El director, satisfecho de que el ancla estuviera bien agarrada, vino hacia la popa y se sentó con nosotros. Con pereza intercambiamos algunas palabras. Después hubo silencio a bordo. Por una razón u otra no empezamos el juego de dominó. Nos sentíamos meditabundos y dispuestos a no hacer nada más que contemplar plácidamente. El día terminaba en una serenidad tranquila de brillo exquisito. El agua resplandecía pacíficamente. El cielo sin tacha era una inmensidad benigna de luz inmaculada. La misma niebla sobre los pantanos de Essex era como una tela de gasa radiante que colgaba de los árboles en las colinas y arropaba las orillas bajas en diáfanos pliegues. Solamente la niebla del oeste sobre las regiones más altas se volvía más sombría cada minuto, como si la enfureciera la llegada del sol. Y finalmente, en su curva caía imperceptible, el sol se hundió y cambió de blanco brillante a un rojo opaco sin rayos y sin calor, como si fuera a apagarse súbitamente, herido de muerte por el toque de esa niebla que se cernía sobre una multitud de hombres. Entonces ocurrió un cambio en las aguas y la serenidad se hizo menos brillante, pero más profunda. El viejo río, en todo su ancho alcance, imperturbable al final del día, después de servir bien por muchos años a la raza que poblaba sus orillas, se extendía en la dignidad tranquila de un camino de agua que lleva a los confines de la tierra. Miramos la venerable corriente, no en el reflejo vívido de un corto día que viene y se va para siempre, sino en la luz augusta de los recuerdos perdurables. Y en efecto, no hay nada más fácil para un hombre que ha seguido al mar, como dicen, como reverencia y afecto, que evoca el gran espíritu del pasado sobre las orillas bajas del Támesis. La marea viene y va incesantemente, llena de recuerdos de hombres y barcos que ha llevado hacia el reposo del hogar o hacia las batallas del mar. Había conocido y servido a todos los hombres que eran el orgullo de la nación, desde Sir Francis Drake hasta Sir John Franklin, caballeros, todos con o sin título, los grandes caballeros errantes del mar. Había sostenido todos los barcos cuyos nombres son como joyas que brillan en la noche del tiempo, desde el Golden Hind, que volvía con sus flancos llenos de tesoros para que lo visitara su Alteza Real y así pasara la historia inmensa, hasta el Erebus y el Terror, comprometidos en otras conquistas y que nunca volvieron. Había conocido los barcos y los hombres. Habían salido de Deptford, de Greenwich, de Erith, los
aventureros y los colonizadores, barcos de reyes y barcos de mercaderes, capitanes, almirantes, los oscuros intrusos del comercio oriental y los generales comisionados de las flotas de India Oriental, cazadores de oro o de fama. Todos se habían ido por esa vertiente, llevando la espada y con frecuencia la antorcha, mensajeros del poder dentro de la tierra, portadores de una chispa de fuego sagrado. Cuánta grandeza había flotado sobre la corriente del río hacia el misterio de una tierra desconocida. Los sueños de los hombres, la semilla de la unión entre naciones, el germen de los imperios. El sol se puso, la oscuridad cayó sobre la corriente y las luces empezaron a aparecer a lo largo de la orilla. El faro Chapman, una cosa de 3 patas erguidas sobre un barrizal, brilló con fuerza. En el canal se movilizaban las luces de los barcos, un revuelo de luces que subían y bajaban, y más hacia el oeste, en las alturas, el perfil de una ciudad monstruosa todavía se marcaba de manera siniestra sobre el cielo, una sombría mancha a la luz del sol, un morboso resplandor bajo las estrellas. «Y este bien», dijo Marlowe de repente, «ha sido uno de los lugares más oscuros de la tierra». Era el único de nosotros que todavía seguía al mar, pero lo peor que podía decirse de él era que no representaba su clase. Era un marinero, pero también era un aventurero, mientras que la mayoría de los marineros llevan, por decirlo así, una vida sedentaria. Tienen la cabeza puesta en la orden de permanecer en casa, y su casa siempre está con ellos, el barco, y lo mismo pasa con su país, el mar. Un barco es igual al otro, y el mar es siempre el mismo. En la inmutabilidad de sus acercamientos a orillas extrañas, a caras extrañas, la cambiante inmensidad de la vida se desliza rápida, velada no por un sentido de misterio, sino por una ignorancia ligeramente desdeñosa, porque no hay nada misterioso para un marino a menos que sea el mar. Él es el dueño de su existencia y es inescrutable como el destino. Por lo demás, después de sus horas de trabajo, un paseo o una cuerga en tierra son suficientes para revelarle el secreto de un continente entero, y generalmente encuentra que el secreto no vale la pena. Las historias de los marineros tienen una simpleza directa. Todo su significado cabe en la cáscara de una nuez, pero Marlowe no era típico, excepto en su propensión a las historias, y para él el significado de un episodio no estaba dentro como una semilla, sino afuera, cubriendo el relato que lo sacaba a la luz como un brillo exhibe un aura, parecido a uno de esos halos de niebla que a veces se ven por la iluminación espectral de la luna. Su afirmación no era sorprendente. Así era Marlowe. La aceptamos en silencio. Nadie se tomó el trabajo ni de asentir, y después dijo muy despacio: «Estaba pensando en épocas muy antiguas, cuando los romanos llegaron aquí hace 1900 años, apenas ayer. ¿En este río hay luz desde los caballeros?» «Sí, pero es como una llama que corre sobre la planicie, como la luz del trueno en las nubes. Vivimos en la llama vacilante. Ojalá dure mientras la tierra siga dando vueltas, pero la oscuridad estuvo aquí ayer. Imagínense los sentimientos del comandante de un hermoso, ¿cómo se llama?, trireme en el Mediterráneo, que ha recibido órdenes súbitas de ir al norte, cruzar deprisa entre los galos, a cargo de una de esas embarcaciones que los legionarios, un buen grupo de hombres muy hábiles debieron ser, acostumbraban construir cientos en un mes o dos, si creemos lo que hemos leído. Imaginémoslo aquí en el fin del mundo: un mar de color de plomo, un cielo color de humo, un barco tan rígido como un acordeón y remontando
este río con provisiones u órdenes o lo que ustedes quieran. Bancos de arena, pantanos, bosques salvajes, muy poco que comer para un hombre civilizado, para beber solo el agua del Támesis, sin vino de Falerno, sin desembarcar, aquí y allá un campo militar perdido entre la selva, como una aguja entre un montón de heno, frío, niebla, tempestades, enfermedad, exilio y muerte, la muerte merodeando en el aire, el agua entre el monte. Debían morir como moscas aquí. Oh, sí, lo logró. Lo hizo bien sin duda y sin pensar mucho, excepto después para darse aires por lo que había hecho en su vida, quizá. Era lo suficientemente hombre para enfrentar las tinieblas, y quizá lo animaba la esperanza de una promoción a la flota de Rávena, si tenía buenos amigos en Roma y sobrevivía al horroroso clima. O piensen en un joven decente en toga, quizá jugador empedernido, que llega aquí en el séquito de algún prefecto, o recaudador de impuestos, o comerciante incluso, para arreglar sus deudas. Desembarcar en un pantano, marchar por el bosque y en algún puesto tierra adentro sentir que el salvajismo, el total salvajismo, se cierne sobre él, toda la vida misteriosa de lo salvaje que se mueve en el bosque, en las selvas, en los corazones de los hombres salvajes. No hay iniciación a esos misterios. Tiene que vivir en medio de lo incomprensible que también es detestable y también ejerce una fascinación sobre él, la fascinación de lo abominable. ¿Saben? Imaginen el arrepentimiento creciente, el deseo de escapar, el disgusto impotente, la rendición, el odio. Hizo una pausa. Piensen, comenzó de nuevo levantando un brazo sobre el codo con la palma de la mano hacia afuera, de modo que con las piernas cruzadas tenía la figura de un Buda que predica en ropa europea y sin flor de loto. Piensen, ninguno de nosotros se sentiría así. Lo que nos salva es la eficiencia, la devoción a la eficiencia. Pero para aquellos tipos eso no contaba. No eran colonizadores, su organización era solo un barniz sospechoso. Eran conquistadores y para eso se requiere fuerza bruta. Nada de qué jactarse cuando se entiende que la fuerza es solo un accidente que surge de la debilidad de otros. Agarraban lo que podían por el valor que pudieran tener. Era solo odio y violencia, asesinato agravado a gran escala y hombres que lo cometían ciegamente, como sucede con aquellos que se atreven en la oscuridad. La conquista de la tierra, ¿qué significa más que nada quitársela a aquellos que tienen una piel diferente o las narices más chatas que las nuestras? No es algo lindo cuando se mira de cerca. Lo que la redime es la idea solamente, la idea que la respalda. No una pretensión sentimental, sino la idea, y una fe sincera en la idea, algo que pueda erigir y ante lo que hay que arrodillarse y ofrecer un sacrificio. Se detuvo. Había llamas que se deslizaban sobre el río, pequeñas llamas verdes, llamas rojas, llamas blancas, persiguiéndose, atravesándose, hundiéndose, cruzándose una sobre otra, separándose después lenta o rápidamente. El tráfico de la gran ciudad continuó en la noche profunda sobre el río insomne. Nosotros mirábamos, esperando con paciencia. No había nada más que hacer hasta el final de la creciente. Después de un largo silencio, dijo en una voz vacilante: «Supongo que se acuerdan de que alguna vez me volví marinero de agua dulce por un tiempo». Supimos entonces que antes de que el reflujo comenzara, estábamos destinados a escuchar una de las experiencias inconclusas de Marlowe. No quiero molestarlos mucho con lo que me pasó personalmente. Comenzó mostrando con esta afirmación la debilidad de muchos contadores de historias que a menudo no se dan cuenta de qué es lo que quisiera oír su audiencia. Pero para entender el efecto que tuvo en mí, deben saber cómo llegué allá, lo que vi,
cómo subí por ese río hasta el lugar donde conocí al pobre tipo. Es el punto más lejano de navegación y el punto culminante de mi experiencia. De alguna manera parecía arrojar una luz sobre mí y mis pensamientos. Fue muy sombrío y daba lástima. No era extraordinario de ninguna manera, tampoco muy claro. No, no muy claro, y sin embargo parecía arrojar cierta luz. Como recuerdan, acababa de volver a Londres después de mucho océano Índico, Pacífico, los mares de China, una buena dosis oriental, 6 años más o menos, y vagabundeaba por ahí, molestándolos a ustedes en su trabajo, invadiendo sus hogares, como si tuviera la misión celestial de civilizarlos. Estuvo bien por un tiempo, pero me cansé de descansar. Entonces empecé a buscar un barco, el trabajo más difícil del mundo, pero los barcos ni siquiera me miraban, y también me cansé de ese juego. Cuando era niño, me apasionaban los mapas. Durante horas miraba los de Sudamérica, África, Australia, y me perdía en las glorias de la exploración. En ese tiempo había muchos espacios en blanco sobre la Tierra, y cuando veía alguno particularmente atractivo en el mapa, pero todos lo eran, ponía el dedo sobre él y decía: cuando crezca iré allá. Recuerdo que uno de esos lugares era el Polo Norte. Pues bien, no he estado allí todavía y trataré de no hacerlo ahora. Se esfumó el atractivo. Otros lugares se esparcían alrededor del Ecuador y en cada latitud de los 2 hemisferios. He estado en algunos y bueno, no hablaremos de eso, pero había uno, el más grande, el más vacío por así decirlo, por el que sentía anhelo. En verdad, ya no estaba vacío. Se había llenado desde mi infancia con ríos y lagos sin nombres. Había dejado de ser un vacío de delicioso misterio, un parche en blanco para que un niño soñara feliz. Se había convertido en el lugar de tinieblas. Pero había en él un río, un gran y poderoso río, que se podía ver en el mapa como una inmensa serpiente desplegada con la cabeza en el mar y el cuerpo en reposo, curvado sobre una amplia región, y su cola perdida en las profundidades del territorio. Mientras miraba el mapa en una vitrina, me fascinaba como una serpiente fascina a un pájaro, a un ingenuo pajarito. Entonces me acordé de que había una gran empresa, una compañía de comercio en este río. Caramba, pensé, no pueden hacer comercio sin usar alguna clase de embarcación en esa cantidad de agua dulce. Vapores. ¿Por qué no trataba de ser capitán de uno? Seguí por la calle Fleet, pero no podía olvidarme de la idea. La serpiente me había hechizado. ¿Se dan cuenta de que esa sociedad de comercio era una empresa continental? Pero tengo muchos parientes que viven en el continente porque es barato y no tan desagradable como parece, según dicen. Debo admitir que empecé a molestarlos. Esto era nuevo para mí. No era mi costumbre conseguir las cosas de ese modo. Siempre viví por mi cuenta y fui por mis propios medios a donde quería ir. No lo hubiera creído de mí mismo, pero, ¿saben? De alguna manera tenía que llegar allá, como fuera. Así que empecé a molestarlos. Los hombres dijeron: mi querido amigo, y no hicieron nada. Entonces no lo van a creer, pensé en las mujeres. Yo, Charlie Marlowe, puse a las mujeres a conseguirme un puesto. Cielos, miren, la idea se apoderó de mí. Tenía una tía, un alma amable y entusiasta. Me escribió que sería un gusto. Quiero hacer cualquier cosa por ti. Es una bella idea. Conozco a la esposa de un alto personaje en la administración y también a un hombre que tiene mucha influencia, con etcétera, etcétera. Y haría todo lo posible para que me nombraran capitán de un vapor de río, si eso era lo que yo quería. Conseguí mi nombramiento, claro está, y lo conseguí muy rápidamente. Parece que la compañía había recibido noticias de que uno de sus capitanes había muerto en una reyerta con los nativos. Esa era mi oportunidad y quería irme ya. Solo meses y meses después, cuando traté de recuperar lo que quedaba de su cuerpo, oí
que la pelea original surgió como un malentendido sobre unas gallinas. Sí, 2 gallinas negras. Fridslifin, así se llamaba el tipo, un danés, se sintió estafado con el trato, así que bajó a la tierra y comenzó a golpear al jefe de la aldea con un palo. Oh, no me sorprendió nada escuchar eso, aunque Fridslifin era el hombre más suave y tranquilo del mundo. Sin duda lo era, pero ya había estado un par de años entregado a la noble causa y probablemente sentía la necesidad de hacer valer su autoestima, de alguna manera. Así que golpeó inmisericordiamente al negro, mientras muchos de los hombres de éste lo miraban atónitos, hasta que alguno me dijeron que era el hijo del jefe. Desesperado al oír los gritos del viejo, le lanzó al blanco una lanza que por supuesto atravesó fácilmente las clavículas. Entonces toda la población se escondió en la selva esperando que pasaran toda suerte de calamidades, mientras que, por otra parte, el vapor que Fridslifin comandaba también partió aterrorizado, a cargo del ingeniero, creo. Después, a nadie le importaron mucho los restos de Fridslifin, hasta que yo llegué y tomé su lugar. Sin embargo, no dejaba de pensar en eso, y cuando tuve la oportunidad de conocer a mi predecesor, la hierba le crecía entre las costillas tan alta como para esconder los huesos. Allí estaban todos. El ser sobrenatural no había sido tocado después de que cayera, y la aldea estaba desierta, las cabañas cubiertas de negro, podridas, torcidas y desbaratadas. Había llegado la calamidad. Sí, señor. La gente había desaparecido. El terror loco los dispersó, a hombres, mujeres y niños, entre el monte y nunca volvieron. Tampoco sé qué pasó con las gallinas. Creo que la causa del progreso también las alcanzó. Sin embargo, a causa de este asunto glorioso conseguí mi cargo antes de que lo esperaba. Corrí como un loco para alistarme, y antes de 48 horas estaba cruzando el canal para ver a mis empleadores y firmar el contrato. Pocas horas después llegué a una ciudad que siempre me recuerda un sepulcro blanqueado. Prejuicios, sin duda. No fue difícil encontrar las oficinas de la compañía. Era lo más grande de la ciudad y todo el mundo que me encontré estaba muy orgulloso. Iban a regir un imperio en ultramar y a hacer un sinfín de dinero gracias al comercio. Una calle estrecha y desierta en la penumbra, casas altas, innumerables ventanas con persianas, un silencio mortal, la hierba que crecía entre las piedras, imponentes arcadas para los carruajes a derecha e izquierda, inmensas puertas de 2 batientes pesadamente abiertas. Me deslicé por una de esas rendijas, subí por una escalera limpia y sin adornos, árida como un desierto, y abrí la primera puerta a la que llegué. 2 mujeres, una gorda y otra flaca, sentadas sobre sillas tapizadas en paja, tejían lana negra. La flaca se levantó y caminó hacia mí, tejiendo con los ojos bajos, y solamente cuando yo empezaba a pensar en quitarme de su camino, como si fuera una sonámbula, se detuvo y miró hacia arriba. Su vestido era tan simple como la funda de un paraguas, y se dio vuelta sin una palabra y me condujo hasta una sala de espera. Dije mi nombre y miré alrededor. Una mesa de madera a la mitad, sillas sencillas alrededor de las paredes y en un extremo un gran mapa brillante marcado con todos los colores del arco iris. Había mucho rojo. Eso es bueno en cualquier momento porque se sabe que allá están pasando cosas. Igualmente mucho azul, algo de verde, manchas naranja y en la costa oriental un parche morado para mostrar dónde los alegres pioneros del progreso se regocijan tomando cerveza. Sin embargo, yo no iba para ninguno de estos, yo iba para el amarillo, muerte en el centro, y el río estaba ahí fascinante, mortal como una serpiente. ¡Ah! Una puerta se abrió. Apareció una blanca cabeza secretarial, pero con expresión compasiva y con un delgado dedo me llamó hacia el santuario. La luz era opaca y en la mitad estaba plantado un pesado escritorio.
De atrás de éste salía una figura pálida y regordeta con un sacoleva, el mismísimo gran hombre. Medía 1,60 m, creo, y tenía la sartén de muchos millones por el mango. Me dio la mano, supongo, murmuró algo. Se mostró satisfecho con mi francés. Bon voyage. En más o menos 45 segundos me encontré otra vez en la sala de espera con el secretario compasivo que, lleno de desolación y simpatía, me hizo firmar algún documento. Creo que, entre otras cosas, me comprometí a no revelar ningún secreto comercial. Bueno, no lo voy a hacer. Me empecé a sentir algo incómodo. No estoy acostumbrado a tales ceremonias y había algo despreciable en la atmósfera. Era como si hubiera aceptado participar de alguna conspiración, no sé. Había algo que no estaba bien y me alegré de salir. En la habitación exterior las dos mujeres tejían lana negra febrilmente. La gente seguía entrando y la más joven iba y venía mostrándoles el camino. La más vieja permanecía sentada. Sus zapatillas de tela reposaban sobre un calentador de pies y un gato se sentaba en su canto. Tenía en la cabeza un moño blanco almidonado, una verruga en la mejilla y de la punta de la nariz le colgaban unos anteojos con montura de plata. Me miraba por encima de los anteojos. La placidez rápida e indiferente de esa mirada me perturbó. Dos jóvenes con caras tontas y alegres iban para adentro y ella les lanzó la misma rápida mirada de sabiduría despreocupada. Parecía saberlo todo sobre ellos y también sobre mí. Un sentimiento de espanto me dominó. Parecía extraña y fatídica. A menudo, cuando estaba lejos, pensé en estas dos guardianas de la puerta de las tinieblas, tejiendo lana negra como si fuera para una cálida mortaja. Una de ellas mostrando el camino hacia lo desconocido, la otra escrutando los rostros alegres y tontos con sus viejos ojos despreocupados. Ave, tejedora de lana negra. Ella no lo volvía a ver a muchos de los que miraba, ni siquiera la mitad. Todavía faltaba la visita del doctor. Solo un formalismo, me dijo el secretario con aire de conmiseración. Así que un joven con el sombrero sobre la ceja izquierda, supongo que un empleado, debía haber empleados en el negocio, aunque la casa estaba tan silenciosa como una casa en la ciudad fantasma, vino desde arriba y me condujo. Su ropa estaba raída y descuidada y tenía manchas de tinta en las mangas de la chaqueta, y su corbata era larga y delgada bajo la barbilla, que parecía el dedo gordo de una bota vieja. Era muy temprano para la cita, así que le propuse un trago y el tipo aceptó. Mientras nos tomábamos los tragos, habló maravillas de los negocios de la compañía y yo le expresé de manera casual mi sorpresa de que él no fuera allá. Inmediatamente se puso serio. «No soy tan tonto como parezco», dijo Platón a sus discípulos. Afirmó sentenciosamente. Vació su vaso con resolución y nos levantamos. El viejo doctor me tomó el pulso mientras pensaba en otra cosa. «Bien, por ahí», murmuró, y entonces con cierta ansiedad me preguntó si le permitiría medirme la cabeza. Sorprendido le dije que sí, y él sacó algo parecido a un calibrador y tomó medidas por atrás, por delante y por todos lados mientras tomaba notas con cuidado. Era un hombrecito sin afeitar, en una chaqueta, como una gabardina raída que calzaba zapatillas, y yo pensé que era un tonto inofensivo. Siempre pido permiso en aras de la ciencia para medir el cráneo de aquellos que van allá, dijo. ¿Y cuándo regresas también? ¿Y cuando regresan también?, pregunté. Oh, nunca los veo, y además los cambios tienen lugar adentro, ¿sabe usted? Sonrió como si hubiera hecho un chiste flojo. ¿Así que usted va para allá? Magnífico. Debe ser muy interesante. Me echó una mirada escrutadora y tomó otra nota. ¿Hay antecedentes de locura en su familia?, preguntó en un tono completamente natural. Me molesté mucho. ¿Esa pregunta es en aras de la ciencia también? Sin darse cuenta de mi irritación,
contestó. Sería interesante para la ciencia observar los cambios mentales de los individuos en el lugar, pero ¿es usted alienista?, interrumpí. Todos los médicos deben serlo un poco, contestó imperturbable el curioso individuo. Tengo una pequeña teoría que ustedes, caballeros que van allá, deben ayudarme a probar. Esta es mi parte de las ventajas que mi país cosechará al tomar posesión de tan preciosa dependencia. La verdadera riqueza que dejo a los otros. Perdone las preguntas, pero usted es el primer inglés que veo. Me apresuré a asegurarle que yo no era típico en absoluto. Si lo fuera, le dije, no estaría hablando así con usted. Lo que usted dice es muy profundo y probablemente erróneo, dijo entre risas. Evite la irritación más que la exposición al sol. Como dicen los ingleses, goodbye. Ah, hasta luego. En los trópicos es importante ante todo conservar la calma. Levantó el índice con ademán de advertencia. Me faltaba una cosa por hacer, decirle adiós a mi maravillosa tía. La encontré exultante, tomé el té, la última taza decente de té en muchos días, en una habitación que se veía muy dulce tal como espera que el salón de una dama se vea. Conversamos larga y tranquilamente al lado de la chimenea. Durante estas confidencias se hizo evidente que yo había sido presentado a la esposa del alto dignatario y sabe Dios a cuántas otras personas como un ser excepcional y dotado por fortuna para la compañía, un hombre que no se consigue todos los días. Santo Dios, y yo iba a hacerme cargo de un vapor de río 5 centavos con un silbato de 1 centavo. Parecía también, no obstante, que yo era uno de los trabajadores con cierto capital, ¿saben? Algo como un emisario de luz, algo como una suerte de apóstol de baja categoría. Se había hablado tanto de esta basura en la prensa durante esa época, y la excelente mujer que vivía justo en el torbellino de toda esa mediocridad se dejó llevar por el entusiasmo. Habló de alejar a esos millones de ignorantes de sus horribles costumbres, hasta que, les juro, me hizo sentir incómodo. Me atreví a indicar que la compañía trabajaba por lucro. Se te olvida, querido Charlie, que el trabajador es digno de su sueldo, dijo brillantemente. Es extraño cómo las mujeres no están al tanto de la verdad. Viven en un mundo propio y nunca ha habido nada como eso, y nunca lo habrá. Es demasiado bello, y si fueran a construirlo se romperían en pedazos antes del primer atardecer. Algunos malhadados hechos, como los que los hombres hemos vivido contentos desde el día de la creación, saldrían y destruirían todo. Después de esto me abrazó y me dijo que me abrigara, que le escribiera con frecuencia y me fui. En la calle, no sé por qué, me sobrevino un extraño sentimiento de que yo era un impostor. Era raro que yo, acostumbrado a salir para cualquier parte del mundo en 24 horas con menos reflexión de la que muchos hombres le dan a cruzar la calle, tuviera un momento, no diré la vacilación, sino de pausa asombrada ante este asunto tan vulgar. La mejor manera que tengo de explicarlo es decir que por un segundo o dos sentí que, en lugar de ir al centro de un continente, estaba a punto de salir para el centro de la tierra. Me fui en un vapor francés que se detuvo en todos los condenados puertos que tienen allá, por lo que pude ver, con el único propósito de desembarcar soldados y empleados de aduanas. Yo miraba la costa. Mirar la costa mientras pasa el barco es como pensar en un enigma. Ahí está, sonriendo, haciendo gestos, invitando, grandiosa, malvada, insípida o salvaje, y siempre muda, con un aire de susurrar. Ven y averigua. Esta costa casi no tenía características, como si estuviera sin terminar, con un aspecto de sombrío rigor. El borde de una selva colosal, tan
verde oscuro que parecía negra, bordeada con espuma blanca, corría como una línea recta lejos, muy lejos a lo largo del mar azul, cuyo brillo se veía borroso por una nubosidad sigilosa. El sol era fiero, la tierra parecía brillar y sudar por el vaho. Aquí y allá se veían pequeñas manchas entre blancas y grises agrupadas entre la espuma blanca, quizás con una bandera flotando sobre ellas. Colonias de hace siglos y sin embargo no mayores que cabezas de alfileres en la expansión intacta que las enmarcaba. Y seguíamos adelante, parábamos, desembarcábamos soldados, seguíamos, desembarcábamos empleados de aduana para hacer peajes en lo que parecía un territorio salvaje, dejado de la mano de Dios, con un cobertizo de latón y el mástil de bandera perdidos ahí, desembarcábamos más soldados, quizá para cuidar a los empleados de aduanas. Algunos, había oído, se ahogaron en el oleaje, pero si era cierto o no, parecía que a nadie le importaba. Los botábamos ahí y seguíamos. Cada día la costa se veía igual, como si no hubiéramos avanzado, pero pasamos por varios lugares, zonas de comercio con nombres como Grand Bassam, Little Popo, nombres que parecían pertenecer a alguna farsa sórdica actuada frente a un siniestro telón. La idea de ser pasajero, mi alejamiento de todos estos hombres con los que no tenía contacto, el mar aceitoso y lánguido, la uniformidad sombría de la costa, parecía mantenerme aparte de la verdad de las cosas, trabajando en un engaño luctuoso y sin sentido. El sonido del oleaje de vez en cuando era un placer real, como el habla de un hermano. Era algo natural, que tenía su razón, un significado. De vez en cuando un bote desde la orilla nos daba un contacto momentáneo con la realidad. Hombres negros remaban en él. Desde lejos se podía ver el brillo del blanco de sus ojos. Gritaban, cantaban, sus cuerpos destilaban sudor. Tenían rostros como máscaras grotescas. Estos tipos, pero tenían huesos, músculos, una vitalidad salvaje, una intensa energía de movimiento que era tan natural y verdadera como el oleaje sobre la costa. No necesitaban excusas para estar ahí. Era un gran alivio mirarlos. A veces yo pensaba que todavía pertenecía a un mundo de hechos concretos, pero este sentimiento no duraba mucho. Algo sucedía que lo espantaba. Una vez, me acuerdo, nos acercamos a un barco de guerra anclado en la costa. No había ni siquiera un cobertizo y estaba bombardeado hacia el monte. Parece que los franceses tenían una de sus guerras por ahí. La insignia del barco caía flácida como un trapo. Las bocas de cañones de 15 centímetros sobresalían de su casco. La marea grasosa y pegajosa lo subía perezosamente y lo bajaba moviendo sus delgados mástiles. En la vacía inmensidad de tierra, cielo y agua, ahí estaba, incomprensible, disparándole a un continente. ¡Pum! Sonaba uno de los cañones. Una llama pequeña salía y se desvanecía. Un poco de humo blanco desaparecía. Un proyectil pequeñito lanzaba un débil chirrido y nada pasaba. Nada podía pasar. Había un toque de locura en esto, un sentimiento de lúgubre jocosidad. Y no se disipó, aunque alguien a bordo me aseguró con firmeza que había un campamento de nativos. Los llamó enemigos escondidos por ahí. Les dimos sus cartas. Había escuchado que los hombres en ese barco solitario morían de fiebre a razón de 3 por día. Y seguimos. Paramos en algunos otros lugares con nombres de farsa, donde la alegre danza de muerte y comercio tenía lugar en una atmósfera terrestre y quieta, como si fuera una catacumba recalentada. A todo lo largo de la costa informe, amenazada por un oleaje peligroso, como si la naturaleza misma tratara de mantener alejados a los intrusos. Dentro y fuera de los ríos, corrientes de muerte en vida,
cuyas orillas se pudrían entre el fango, cuyas aguas, engrosadas por la baba, invadían los manglares crispados que parecían retorcerse en el extremo de una desesperación impotente. En ninguna parte nos detuvimos lo suficiente como para no obtener una impresión particular, pero el sentido general de asombro vago y opresivo me invadió. Era como un fatigante peregrinaje entre visiones de pesadilla. Pasaron más de 30 días antes de poder ver la boca del gran río. Anclamos cerca de la sede del gobierno, pero mi trabajo no empezaría sino 320 kilómetros más allá, de modo que tan pronto como pude me dirigí hacia un sitio que estaba a una altura de 50 kilómetros. Tenía pasaje en un pequeño vapor marino. Un capitán era un sueco, y al saber que yo era marinero, me invitó al puente de mando. Era un hombre joven, delgado, rubio y taciturno, con pelo largo, y arrastraba los pies. Cuando salimos del puertecito miserable, movió la cabeza con desprecio hacia la orilla. ¿Ha estado viviendo allá?, me preguntó. Le dije que sí. Un buen grupo de empleados del gobierno, ¿no es cierto? Continuó hablando en inglés con gran precisión y amargura considerable. Es gracioso lo que algunos hacen por unos pocos francos al mes. Me pregunto qué pasa con ese dinero cuando entra al país. Le dije que esperaba ver eso pronto. Exclamó: ¡ah! Se dio la vuelta, pero sin dejar de vigilar al frente. No esté tan seguro, continuó. El otro día recogí a un hombre que se ahorcó en el recorrido. También era sueco. ¿Se ahorcó? ¿Por qué? ¿En nombre de Dios?, grité. Siguió observando vigilante. ¿Quién sabe? Mucho sol. ¿O quizás el país? Al fin llegamos a una amplia extensión de agua. Apareció un arrecife rocoso, montones de tierra revuelta en la orilla, casas sobre una colina, otras con tejado de metal, entre el desperdicio de excavaciones o colgando en la pendiente. El ruido continuo de los rápidos que estaban arriba se cernía sobre esta escena de devastación despoblada. Mucha gente, casi toda negra y desnuda, se movía alrededor como hormigas. Un embarcadero se proyectaba sobre el río. La luz cegadora del sol ahogaba a veces todo esto en un súbito recrudecimiento del brillo. Esa es la sede de su compañía, dijo el sueco mostrándome 3 estructuras de madera que parecían barracas sobre la inclinada roca. Le mandaré sus cosas. ¿Dijo que eran 4 cajas? Bien, hasta luego. Me encontré una caldera entre el pasto. Después encontré un camino que me llevaba hacia arriba. Pasaba al lado de las rocas y también de un pequeño vagón de tren volcado con las ruedas hacia arriba. Una se había soltado. Esa cosa se veía tan muerta como la osamenta de algún animal. Encontré más pedazos de maquinaria en ruinas, un montón de rieles herrumbrosos. A la izquierda, un grupo de árboles encerraba un lugar sombreado, donde parecía que cosas oscuras se movían débilmente. Parpadeé. El camino era empinado. A la derecha sonó un cuerno y vi que los negros corrieron. Una detonación pesada y sorda hizo temblar el suelo. Una nube de humo emergió del acantilado y eso fue todo. Ningún cambio apareció en la superficie de la piedra. Estaban construyendo un ferrocarril. El acantilado no era un obstáculo, pero esta explosión sin objeto era el único trabajo que estaban haciendo. Un ligero tintineo detrás me hizo volver la cabeza. 6 negros avanzaban en fila, subiendo trabajosamente, caminaban derechos, balanceando sobre la cabeza pequeñas canastas llenas de tierra, y el tintineo marcaba el ritmo de sus pasos. Alrededor de las caderas tenían trapos negros, cuyas puntas en la espalda se movían hacia adelante y hacia atrás como colas. Podía ver cada costilla. Los músculos de sus piernas eran como nudos en una cuerda. Cada uno tenía un collar de hierro en el cuello conectado a una cadena cuyos eslabones chocaban entre ellos, tintinando rítmicamente. Otro estallido desde el arrecife me hizo pensar súbitamente en el barco de guerra que había visto disparándole a un continente.
Era la misma clase de voz maligna, pero estos hombres nunca podían llamarse enemigos, los llamaban criminales, y la ley enfurecida, como las balas de cañón, los había alcanzado, un insoluble misterio que venía del mar. Sus huesudos pechos resollaban, las ventanas de la nariz violentamente dilatadas temblaban, los ojos miraban fijamente hacia arriba. Pasaron a 10 centímetros de mí sin dedicarme siquiera una mirada, con esa indiferencia completa y mortuoria propia de los desdichados salvajes. Al lado de esta materia cruda, uno de los redimidos, el producto de las nuevas fuerzas en acción, caminaba con arrogancia, con un rifle en la cintura. Tenía una chaqueta de uniforme a la que le faltaba un botón, y al ver un blanco en el camino, se llevó el arma al hombro rápidamente. Era por prudencia, ya que los blancos se parecen tanto a la distancia que no podían saber quién era yo. Rápidamente se tranquilizó y con una sonrisa amplia, blanca y traviesa, y una mirada a sus hombres, pareció aceptarme como socio de su confianza exaltada. Después de todo, yo también era parte de la gran causa de esos procedimientos importantes y justos. En lugar de subir, di la vuelta y descendí hacia la izquierda. Mi idea era que los prisioneros desaparecieran antes de que yo subiera la colina. Ustedes saben que no soy particularmente sensible. He tenido que golpear y defenderme. He tenido que resistir y a veces atacar, que es solo una forma de resistencia, sin darme cuenta del costo exacto, de acuerdo con las exigencias de la clase de vida en que me aventuré. He visto al diablo de la violencia, y al diablo de la ambición, y al diablo del ardiente deseo, pero por todos los cielos, estos diablos de ojos rojos, fuertes y saludables, bamboleaban y arrastraban hombres, les digo, pero mientras me detenía en la cuesta de la colina, presentí que en el sol enceguecedor de esta tierra yo conocería a un diablo flojo, pretencioso, de ojos débiles y de una locura rapaz e inmisericordia. Solamente varios meses después y 1600 kilómetros más lejos sabría lo insidioso que podía ser. Finalmente bajé por la colina en diagonal hacia los árboles que había visto. Pasé alrededor de un gran hueco artificial que alguien había estado cavando en la falda de la colina. No pude averiguar para qué. No era una cantera ni un arenal, era sencillamente un hueco. Podía estar relacionado con el deseo filantrópico de que los criminales tuvieran algo que hacer. No lo sé. Entonces casi caigo en un angosto barranco, casi como una cicatriz en la colina. Descubrí que mucha de la tubería para acueducto importada para la compañía estaba enterrada allí. No había ni un tubo que no estuviera roto, todos vueltos pedazos lamentablemente. Al fin llegué junto a los árboles. Quería caminar bajo la sombra por un momento, pero muy pronto me pareció que me había metido en el círculo oscuro de algún infierno. Los rápidos estaban cerca y un ruido ininterrumpido, uniforme, fuerte, tumultuoso, llenaba la lúgubre tranquilidad de este bosquecillo, donde nadie respiraba ni una hoja se movía, con un sonido misterioso, como si el ritmo desgarrador de la tierra de repente se pudiera oír. Unas formas negras se acuclillaban, yacían, se sentaban entre los árboles, recostados contra los troncos, agarrados a la tierra, visibles a medias borrosos en medio de la luz opaca, en todas las actitudes de dolor, abandono y desesperación. Otra mina estalló en el arrecife, seguida de un ligero temblor del suelo donde estaba parado. El trabajo seguía, el trabajo, y este era el lugar donde algunos de los ayudantes se habían retirado a morir. Morían lentamente, era claro. No eran enemigos, no eran criminales, no eran nada terrestre ahora, nada sino grandes sombras negras de enfermedad y hambre, que yacían confusamente en la oscuridad verdosa, traídos de todas partes de la costa, contratados legalmente, perdidos en parajes desconocidos, alimentados con comida extraña, se enfrentaron, se volvieron ineficientes y les fue permitido arrastrarse hasta allí y descansar.
Estas sombras moribundas eran libres como el aire y casi tan incorpóreas. Empecé a distinguir el brillo de los ojos bajo los árboles. Entonces miré hacia abajo y vi un rostro cerca de mi mano, los huesos negros de un hombro reclinado contra el árbol, y lentamente los párpados subieron y los ojos hundidos me miraron, enormes y vacíos, algo como una llamita blanca y ciega en las profundidades de las órbitas que se extinguió lentamente. El hombre parecía joven, casi un niño, pero ustedes saben que con ellos es difícil distinguir. No supe qué más hacer sino ofrecerle una de las galletas del barco del sueco que tenía en el bolsillo. Los dedos se cerraron sobre ella y la agarraron. No hubo otro movimiento ni otra mirada. Tenía amarrado un trapo blanco al cuello. ¿Por qué? ¿De dónde lo había sacado? ¿Era una insignia, un ornamento, un amuleto, un acto propiciatorio? ¿Había alguna idea conectada con eso? Sobresalía alrededor del negro cuello este pedazo de lienzo blanco de ultramar. Cerca del mismo árbol, otros dos montones de ángulos agudos se sentaban con las piernas recogidas. Uno, con una quijada sobre las rodillas, contemplaba hacia la nada de una manera intolerable y angustiosa. Su hermano fantasma reposaba a la frente, como si estuviera muy cansado, y por todo el derredor había otros retorcidos de todas las maneras, como si fuera una pintura de una masacre o una pestilencia, mientras yo permanecía aterrorizado. Una de estas criaturas se levantó sobre manos y rodillas y se dirigió hacia el río a beber. Tomó el cuenco de su mano, después se sentó en el sol, cruzó las piernas al frente y después de un tiempo dejó caer la lanuda cabeza sobre la clavícula. No quería estar más en la sombra y me dirigí rápidamente hacia la factoría. Cuando me acercaba a las construcciones, me encontré con un blanco, vestido de una manera tan inesperadamente elegante que en el primer momento pensé que era alguna clase de visión. Vi un cuello almidonado, puños blancos, una chaqueta de alpaca ligera, pantalones nibios, una corbata limpia y botas embetunadas. No tenía sombrero, el pelo cepillado con carrera, engominado, bajo un parasol verde sostenido por una mano blanca. Era asombroso y tenía un portapluma detrás de la oreja. Le di la mano a este milagro y supe que era el contador en jefe de la compañía y que toda contabilidad se hacía en esta factoría. Había salido por un momento, dijo, para respirar un poco. La expresión sonó maravillosamente extraña, con su sugerencia de una vida sedentaria en un escritorio. No le habría mencionado este tipo si no fuera porque de sus labios oí por primera vez el nombre del hombre que está tan indisolublemente ligado a los recuerdos de esa época. Más aún, yo respetaba al tipo. Sí, respetaba su cuello, sus amplios puños, su pelo peinado. Su apariencia era como la del maniquí de alguna peluquería, pero en la gran desolación de esta tierra él conservaba su apariencia. Eso es resistencia. Su cuello y pecheras almidonadas eran obras de carácter. Había estado aquí casi 3 años y más adelante tuve que preguntarle cómo podía usar tales prendas. Se sonrojó ligeramente y dijo con modestia: le he estado enseñando a una de las nativas cerca de la compañía. Fue difícil, no le gustaba el trabajo. Así que este hombre había verdaderamente logrado algo y se entregaba a sus libros, que estaban en perfecto orden. Todo lo demás en la estación era un desorden: personas, objetos, construcciones. Filas de polvorientos negros con los pies planos llegaban y se iban. Un río de mercancía, algodones baratos, abalorios y alambre de cobre se mandaba a las profundidades de las tinieblas y de vuelta llegaba una corriente preciosa de marfil. Tuve que esperar en la factoría 10 días, una eternidad. Vivía en una cabaña en el patio, pero para alejarme del caos
a veces entraba a la oficina del contador. Estaba construida sobre tablones horizontales unidos de forma tan imperfecta que cuando él se inclinaba sobre su alto escritorio quedaba marcado del cuello a los tobillos con franjas delgadas de sol. No necesitaba abrir sus cortinas para ver. Hacía mucho calor ahí. Zumbaban diabólicas moscas y no picaban sino apuñalaban. Yo me sentaba en el suelo, por lo general, mientras que él, impecable e incluso algo perfumado, escribía sentado en su alto taburete. A veces se paraba para hacer ejercicio. Cuando pusieron una camilla con un enfermo, algún agente inválido del interior, se mostró ligeramente molesto. Los gemidos de este enfermo, dijo, me distraen, y en este clima es sumamente difícil no cometer errores. Un día dijo sin levantar la cabeza, sin duda en el interior conocerá usted al señor Kurtz. Cuando pregunté quién era, me dijo que era un agente de primera clase, y cuando vio mi desilusión ante esa información, añadió lentamente dejando el portapluma sobre la mesa. Es una persona muy especial. Otras preguntas mías hicieron que me dijera que el señor Kurtz estaba actualmente a cargo de una compañía, una muy importante, en la verdadera zona de Marfil. En pleno corazón de esta manda tanto Marfil como todas las otras juntas. Empezó a escribir de nuevo. El enfermo estaba demasiado mal como para gemir. Las moscas zumbaban en medio del silencio. De repente hubo un creciente murmullo de voces y sonidos de pies. Había llegado una caravana. Un parloteo violento de extraños sonidos se oyó del otro lado de los tambores. Todos los cargadores hablaban y en medio del tumulto la voz lamentable del agente jefe se oía, dándose por vencido, quejumbrosamente por la 20ª vez en el día. El contador se levantó despacio. «¡Qué estruendo tan aterrador!», dijo. Cruzó la habitación suavemente para mirar al enfermo y al volver me dijo, «¿No oye? ¿Qué? ¿Está muerto?», le pregunté asustado. «No, todavía no», contestó con gran compostura. Entonces aludió con un movimiento de la cabeza al tumulto en el patio de la factoría. Cuando hay que asentar las partidas correctas, uno llega a odiar a estos salvajes, odiarlos a muerte. Se quedó pensativo por un momento. Cuando vea al señor Kurtz, continuó, dígale de mi parte que todo aquí, miró su escritorio, es muy satisfactorio. No me gusta escribirle a la factoría central con esos mensajeros nuestros. Nunca se sabe quién puede agarrar las cartas. Me miró por un momento con sus ojos saltones y mansos. «Ah, él va a llegar lejos, muy lejos», comenzó de nuevo. «Será alguien en la administración muy pronto. Ellos, los de arriba, la Junta en Europa, quieren que lo sea». Volvió a su trabajo. El ruido de afuera había cesado y al salir me detuve en la puerta. En el zumbido monótono de las moscas, el agente que iba a casa yacía insensible y colorado. El otro, inclinado sobre sus libros, estaba haciendo registros correctos de transacciones perfectamente correctas, y 1 kilómetro más abajo de la puerta yo podía ver las copas inmóviles de la arboleda de la muerte. Al día siguiente dejé por fin la factoría con una caravana de 60 hombres para un recorrido de 180 kilómetros. No hay mucho que decir sobre eso. Senderos, senderos por todas partes, una red de senderos que se extendía sobre la tierra vacía, a través de alta hierba, a través de hierba quemada, a través de matorrales, para abajo y para arriba de aterradores barrancos, para arriba y para abajo de colinas de piedra abrasadas por el calor y la soledad, nadie, ni siquiera una cabaña. La población había partido hacía mucho tiempo. Bueno,
Si un grupo de negros misteriosos, armados con toda clase de armas terroríficas, de repente empezara a caminar por el camino entre Deal y Gravesend, agarrando a derecha e izquierda a los tontos para obligarlos a llevar pesadas cargas, me imagino que todas las fincas y cabañas de alrededor se quedarían vacías muy pronto, solo que aquí las viviendas también habían desaparecido. De cualquier manera, pasé por varios pueblos abandonados. Hay algo patéticamente infantil en las ruinas de paredes de pasto. Día tras día, con las pisadas y el movimiento de 60 pares de pies descalzos detrás de mí, cada par bajo una carga de 30 kilos, acampar, cocinar, dormir, levantar el campamento, marchar. De vez en cuando un cargador muerto con el arnés encima, puesto a descansar en la larga hierba cerca del camino con una cantimplora vacía y su largo bastón a un lado, un gran silencio alrededor y arriba. Quizás en alguna noche callada, el ruido lejano de los tambores, hundiéndose, hinchándose, un vasto temblor desvanecido, un sonido extraño, atrayente, sugerente y salvaje, y quizá con un significado tan profundo como el sonido de las campanas en un país cristiano. Una vez di con un hombre blanco con el uniforme desabotonado, acampando en el sendero con una escolta armada de delgados zanzíbares, muy hospitalario y festivo, para no decir borracho. Estaba encargado de cuidar las reparaciones del camino, declaró. Sobra decir que no vi ningún camino ni ninguna reparación, solo el cuerpo de un negro de edad mediana, con un agujero de bala en la frente, con el cual me tropecé 6 kilómetros más allá, podía considerarse una mejora permanente. Yo tenía un compañero blanco también, no era un mal tipo, pero algo gordo y con el hábito exasperante de desmayarse en las laderas calientes, a kilómetros de la menor sombra o de una gota de agua. Es molesto, ¿saben?, sostener la chaqueta como un parasol sobre la cabeza de un tipo mientras vuelve en sí. No pude evitar preguntarle por qué había querido venir. A hacer dinero, claro, ¿qué cree?, me dijo con desprecio. Después tuvo fiebre y hubo que cargarlo en una hamaca colgada en un palo. Como pesaba 100 kilos, las peleas con los cargadores no tenían fin. Discutían, huían, desaparecían con su carga por la noche. Todo un motín. Así que una noche me dirigí a ellos en inglés con gestos que no pasaron inadvertidos por ninguno de los 60 pares de ojos ante mí, y a la mañana siguiente mandé la hamaca adelante de nosotros. Una hora después llegué hasta donde estaban estrellados contra el monte. Hombre, hamaca, quejidos, mantas, horrores. El pesado palo le había herido la nariz. Él quería que yo matara a alguien, pero no había ni un cargador cercano. Me acordé del viejo doctor. Sería interesante para la ciencia observar los cambios mentales de los individuos en el lugar. Sentí que me estaba volviendo científicamente interesante. El 15º día volví a ver el gran río y entré en la factoría central. Estaba en un pantano rodeada por matorrales y selva, con un barranco grande de lodo oloroso por un lado y por los otros 3 una cerca de juncos. Por entrada tenía un portón descuidado y la primera mirada al lugar bastaba para ver la pereza del pobre diablo que dirigía este asunto. Hombres blancos con largas varas en las manos aparecieron ávidamente entre las construcciones, se acercaron a mirarme y después se retiraron a alguna parte. Uno de ellos, un tipo fuerte y nervioso con bigotes negros, cuando supo quién era yo, me informó con mucha palabrería y muchas digresiones que el vapor estaba en el fondo del río. Me sentí estupefacto. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Oh, está bien. El mismísimo gerente estaba allí. Todo muy correcto. Todo el mundo se comportó de una manera espléndida, espléndida. Siguió con agitación.
Usted debe ir y ver al gerente general de una vez. Está esperándolo. No comprendí el verdadero significado de ese naufragio de inmediato. Me imagino que lo veo ahora, pero no estoy seguro de ninguna manera. Ciertamente el asunto era demasiado estúpido cuando pienso en él para ser completamente natural. De todos modos, pero en ese momento se presentó solo como una condenada molestia. El vapor se había hundido. Había partido 2 días antes con una prisa súbita arriba, con el gerente a bordo a cargo de un capitán voluntario. Y antes de 3 horas se rompió el casco del barco sobre una piedra. El barco se había hundido cerca de la orilla del sur. Me pregunté qué podía yo hacer ahora que mi barco se había perdido. De hecho, tenía mucho que hacer para poder pescar el vapor del río. Tenía que comenzar al día siguiente. Eso y las reparaciones, cuando traje los pedazos a la factoría, tomaron algunos meses. Mi primera entrevista con el gerente fue curiosa. No me invitó a sentarme después de mi caminata de 40 kilómetros. Eran vulgares su tez, sus facciones, sus modales y su voz. Era de altura media y de contextura normal. Sus ojos, de un azul común, eran quizás asombrosamente fríos y ciertamente podían dejar caer sobre uno una mirada tan mordaz y pesada como un hacha. Pero aún en el resto de su apariencia parecía negar su intención. Por lo demás, solo había una expresión indefinible, desvanecida en los labios, algo perdido, una sonrisa no, lo recuerdo, pero no lo puedo explicar. Era inconsciente. Esta sonrisa, aunque después de que decía algo, se intensificaba por un instante. Se veía al final de sus discursos como un sello sobre las palabras para que el significado de las frases más comunes pareciera absolutamente inescrutable. Era un comerciante como muchos otros, empleado desde su juventud en esas partes, nada más. Lo obedecían, pero no inspiraba amor, ni miedo, ni siquiera respeto. Inspiraba intranquilidad. Eso era intranquilidad. No era desconfianza definitiva, solamente intranquilidad, nada más. No tienen idea de lo efectiva que puede ser esa capacidad. No tenía talento para organizar, ni iniciativa, ni siquiera orden. Eso era evidente en cosas como el deplorable estado de la factoría. No era educado ni inteligente, había obtenido su puesto. ¿Por qué? Quizá porque nunca se enfermaba. Había estado allí 3 periodos de 3 años, porque la salud triunfante sobre la aniquilación general de los cuerpos es una clase de poder. Cuando se iba a casa con licencia, hacía grandes juergas suntuosas, marinero en tierra con una diferencia, en lo exterior solamente. Esto se podía colegir de su conversación. No producía nada, podía mantenerse en la rutina, eso es todo, pero era magnífico por algún imposible de describir. Nunca dio a conocer su secreto, quizá no había nada dentro de él. La sospecha hacía que uno se detuviera porque no había muestras externas. Una vez que varias enfermedades tropicales enfermaron a casi todos los agentes de la factoría, se le oyó decir: los que vienen aquí no deberían tener entrañas. Selló la afirmación con esa sonrisa suya, como si fuera una puerta abierta hacia las tinieblas que él tenía dentro. Uno pensaba que se había imaginado todo, pero el sello estaba puesto. Cuando se molestó a la hora de las comidas por las constantes peleas de los blancos sobre quién iba primero, ordenó hacer una inmensa mesa redonda para la que tuvo que construirse una casa especial. Este era el comedor de la factoría. Donde se sentaba él era el puesto principal. Los demás no eran nada. Uno sentía que esta era su convicción inalterable. No era decente ni indecente, era callado, permitía a su muchacho, un joven negro de la costa, tratar a los blancos con insolencia provocadora bajo sus propios ojos. Comenzó a hablar tan pronto me vio.
Me había tardado mucho, no había podido esperarse, había tenido que partir sin mí, había que relevar las factorías río arriba. Había habido tantas demoras que ya no sabía quién estaba muerto y quién estaba vivo, ni cómo se las arreglaban, y siguió y siguió y siguió. No prestó atención a mis explicaciones y jugando con una barra de cera para sellos, repitió varias veces que la situación era muy grave, muy grave. Había rumores de que una factoría muy importante estaba en peligro y de que su jefe, el señor Kurtz, estaba enfermo. Esperaba que no fuera verdad. El señor Kurtz era... Me sentí cansado y de mal genio. Al diablo Kurtz, pensé. Lo interrumpí y le dije que había oído del señor Kurtz en la costa. Así que hablan de él allá abajo, murmuró para sí. Después comenzó otra vez, asegurando que el señor Kurtz era el mejor agente que tenían, un hombre excepcional, de la mayor importancia para la compañía. Por lo tanto, yo podía entender su ansiedad. Dijo que él estaba muy nervioso. Se removía mucho en su asiento y exclamó: «¡Ah, el señor Kurtz!». Rompió la barra del acre y pareció confundido por el accidente. La próxima cosa que quería saber era cuánto tiempo tomaría. Lo interrumpí de nuevo. Estaba con hambre y de pie. Me estaba impacientando. ¿Cómo podría decir? Le dije: «Ni siquiera he visto el naufragio algunos meses, sin duda». Toda esta conversación me parecía tan inútil. «Algunos meses», dijo. «Bueno, digamos 3 meses antes de que podamos partir». «Sí, eso debe bastar para este asunto». Salí de su cabaña. Vivía solo en una cabaña de arcilla con algo parecido a un porche, murmurando en voz baja lo que pensaba de él. Era un idiota. Después me retracté cuando me di cuenta de que con cuánta precisión calculó el tiempo necesario para el asunto. Me fui a trabajar la mañana siguiente dándole la espalda, por decirlo así, a la factoría. Era la única manera en que me parecía que podía seguir creyendo en los hechos redentores de la vida. De cualquier modo, había que mirar alrededor y entonces vi esta factoría, estos hombres que caminaban sin propósito bajo el sol en el patio. Me pregunté algunas veces qué quería decir eso. Iba de aquí para allá con sus varas increíblemente largas, como un montón de infieles peregrinos hechizados dentro de una cera podrida. La palabra marfil resonaba en el aire, se murmuraba, se suspiraba. Cualquiera pensaría que era una oración. Todo tenía un aire de rapacidad imbécil, como el olor de algún cadáver. Por Júpiter, nunca había visto algo más irreal en toda mi vida. Y afuera, la selva silente que rodeaba este pedazo de tierra limpia me pareció algo grande e invencible, como el mal o la verdad, esperando pacientemente que pasara esta invasión fantástica. Oh, esos meses. Bueno, no importa. Varias cosas pasaron. Una noche un cobertizo de juncos lleno de tela, algodón estampado, arbolarios y no sé qué más estalló en llamas tan súbitamente que se hubiera pensado que la tierra se había abierto para dejar salir un fuego justiciero y consumir esa basura. Yo estaba fumando tranquilamente cerca de mi vapor desmantelado y los vi dando brincos en la luz, con los brazos levantados, cuando el hombre fornido de bigotes vino rápidamente hasta el río con un balde de aluminio en la mano. Me aseguró que todo el mundo se comportaba de manera espléndida. Recogió agua y se devolvió aprisa. Me di cuenta de que había un hueco en el fondo del balde. Me levanté, no había afán. Todo se había encendido como una caja de fósforos. Desde el comienzo no había esperanza. El fuego había crecido. Todo el mundo se hizo para atrás. Todo se incendió y cayó al piso. El cobertizo era ya un arrume de brasas que brillaba ferozmente. Cerca de allí estaban pegándole a un negro.
Decían que de alguna manera él había causado el fuego. Sea como fuere, gritaba horrorosamente. Durante varios días lo vi sentado a la sombra, muy enfermo y tratando de recuperarse. Después se levantó y sin un sonido se fue a la selva, que lo acogió en su seno otra vez. Mientras me acercaba a la luz desde la oscuridad, me encontré detrás de dos hombres que hablaban. Oí el nombre de Kortz. Después de las palabras, aprovechar este accidente desafortunado. Uno de estos hombres era el gerente. Le deseé una buena noche. ¿Había visto algo como esto? Es increíble, dijo, y se fue. El otro se quedó. Era un agente de primera clase, joven, caballeroso, bastante reservado, con una pequeña barba y nariz en forma de gancho. No se acercaba mucho a los agentes y ellos, por su parte, decían que era el espía del gerente. Por lo que a mí respecta, casi nunca le había hablado antes. Nos pusimos a conversar y nos fuimos alejando de las ruinas chispeantes. Entonces me invitó a su habitación, que estaba en el edificio principal de la factoría. Prendió un fósforo y me di cuenta de que este joven aristócrata no solo tenía un baúl con bordes de plata, sino también una vela entera únicamente para él. En ese tiempo se suponía que el gerente era el único que tendría derecho a las velas. Tejidos nativos cubrían las paredes de arcilla. Una colección de lanzas, azagallas, escudos, cuchillos colgaba como trofeo. Este tipo tenía a cargo la fabricación de ladrillos. Así me habían informado, pero no había ni un fragmento de ladrillo en ninguna parte de la factoría, y él había estado allí por más de un año, esperando. Parece que no podía hacer ladrillos sin algo, no sé qué, paja quizás. De todas maneras, no había de eso aquí, y no parecía que no lo fuera a mandar de Europa. No era claro para mí qué era lo que esperaba. Un acto de creación especial quizás. Sin embargo, todos estaban esperando algo, todos los 16 o 20 peregrinos que había allí, y les doy mi palabra de que no parecía una ocupación desagradable por la manera como la tomaban, pues lo único que a veces les pasaba era que se enfermaban, por lo que yo podía ver. Mataban el tiempo contando chismes e intrigando de una manera muy tonta. Había un ambiente de conspiración en la factoría, pero no pasaba nada. Claro, era tan irreal como todos los demás, como la pretensión filantrópica de todo este asunto, como lo que hablan, como su gobierno, como su falso trabajo. El único sentimiento real era un deseo de conseguir un puesto en una factoría donde hubiera marfil, para que pudieran ganar comisiones. Intrigaban y maldecían y se odiaban entre ellos solo para esto, pero en cuanto siquiera levantar el dedo pequeño, oh no, por todos los dioses, después de todo, hay algo en el mundo que permite que un hombre robe un caballo mientras otro no puede mirar un cabestro. Robarse un caballo, muy bien, lo hizo. Quizás pueda montarlo, pero hay un modo de mirar el cabestro que haría que el más caritativo de los santos lanzara coces. No tengo idea de por qué el tipo quería ser sociable, pero mientras hablábamos se me ocurrió súbitamente que quería averiguar algo, sondearme. Hablaba constantemente de Europa, de la gente que se supone que yo conocía allá. Preguntaba por mis conocidos de la ciudad sepulcral, y así sus pequeños ojos brillaban como discos de mica. Con curiosidad, aunque trataba de guardar un aire desdeñoso. Al principio me quedé atónito, pero muy pronto me dio curiosidad de ver lo que quería saber de mí. No me podía imaginar qué era lo que yo tenía que le hacía creer que había que ocuparse de mí. Era simpático ver cómo se confundía, porque de verdad en mi cuerpo solo había frío y en mi cabeza no había nada más que el asunto desgraciado del vapor. Era evidente que me tomó por un desvergonzado mentiroso. Al fin se enfureció
y para evitar un movimiento brusco bostezó. Me levanté entonces, vi un pequeño dibujo al óleo sobre un panel que representaba a una mujer con una túnica y un antifaz que cargaba una antorcha encendida. El fondo era oscuro, casi negro. El movimiento de la mujer era majestuoso y el efecto de la luz de la antorcha sobre la cara era siniestro. Me detuve y él se paró cortésmente sosteniendo una botella vacía de champaña usada como medicina, como candelero. Cuando pregunté, me dijo que el señor Kurtz había pintado esto en esta misma factoría hace más de un año, mientras esperaba los medios para ir a su factoría. Dígame, por favor, le dije, ¿quién es el señor Kurtz? El jefe de la factoría del interior, contestó con un tono seco, mirando para otro lado. Muchas gracias, le dije riendo. Y usted es el encargado de los ladrillos en la factoría central. Todo el mundo sabe eso. Estuvo callado por un momento. Es un prodigio, dijo por fin. Es un emisario de la compasión, de la ciencia, del progreso y quién sabe de qué más. Queremos, empezó a recitar súbitamente, inteligencia superior, amplias simpatías y una unidad de propósito para cumplir con la causa encomendada a nosotros por Europa, por así decirlo. ¿Quién dice eso?, pregunté. Muchos de ellos, contestó. Algunos inclusive lo escriben y así él viene aquí, un ser especial, como usted debe saber. ¿Por qué debo saberlo?, interrumpí con sorpresa. No prestó atención. Sí, hoy es el jefe de la mejor factoría. El año entrante será subgerente. 2 años más y... Pero yo creo que usted sabe lo que él será en 2 años. Usted es de la nueva pandilla, la pandilla de la virtud. La misma gente que lo mandó también lo recomendó a usted. Oh, no diga que no. Sé lo que ve mis propios ojos. Entonces comprendí. Los importantes conocidos de mi querida tía estaban produciendo un efecto inesperado sobre ese nombre. Casi estallo en carcajadas. ¿Lee la correspondencia oficial de la factoría?, le pregunté. No dijo ni una palabra. Fue divertido. Cuando el señor Kurtz, continué con severidad, sea gerente general, no tendrá esa oportunidad. Apagó de repente y salimos. Había luna. Por ahí se movían sin ánimo unas sombras negras, echando agua sobre las brasas que crepitaban. El humo subía hacia la luz de la luna. El negro golpeado gemía en alguna parte. «¿Qué escándalo hace esa bestia?», dijo el infatigable hombre del bigote acercándose. «Se lo merece. Transgresión, castigo, ¡pum! Sin piedad, sin piedad. Es el único modo. Esto evitará todos los incendios en el futuro», le estaba diciendo al gerente. Vio a mi compañero y quedó abatido al instante. «No se han acostado», dijo con cierta emoción servil. «Es natural. Ah, peligro, agitación». Desapareció. Seguí hasta la orilla del río y el otro me siguió. Oí un murmullo mordaz en mi oído. «Partida de imbéciles. Que se vayan al diablo». Se podía ver a los peregrinos en grupos, gesticulando, discutiendo. Muchos tenían sus bastones en la mano. Sinceramente creo que se acostaban con esos palos. Más allá de la cerca, la selva se veía espectral bajo la luz de la luna y a través de la oscura conmoción, a través de los débiles sonidos de ese patio tan lamentable, el silencio de la tierra llegaba al corazón de todos. Su misterio, su grandeza, la realidad asombrosa de su vida secreta. El negro herido gimió débilmente cerca de ahí y después suspiró hondamente y me hizo alejarme. Sentí una mano bajo mi brazo. «Mi querido señor», dijo el tipo, «no quiero que me malentienda, especialmente ya que verá el señor Kurtz mucho antes de que yo tenga el placer. No quiero que él tenga una idea falsa de mi disposición». Lo dejé seguir.
a este Mefistófeles de papel, y me pareció que si trataba de atravesarlo con un dedo, no encontraría sino polvo quizás. ¿Se dan cuenta de que él estaba planeando ser subgerente bajo el gerente actual? Yo podía ver que la llegada del tal Kurtz los molestaba mucho a los dos. Hablaba precipitadamente y no traté de detenerlo. Yo estaba recostado contra las ruinas de mi vapor, que estaba tirado sobre la orilla como el cadáver de algún gran animal de río. El olor del barro primitivo, por Júpiter, me llegaba a la nariz. La majestuosa tranquilidad de la selva primitiva llegaba a mis ojos. Había parches brillantes sobre el embarcadero negro. La luna había extendido una delgada capa de plata sobre la hierba marchita, sobre el barro, sobre la pared de enmarañada vegetación que era más alta que la pared de un templo. A través de una abertura podía ver el gran río rutilante mientras flotaba espaciosamente sin un murmullo. Todo esto era enorme, esperanzador, mudo. Mientras el hombre parloteaba sobre sí mismo, me pregunté si la quietud de aquella inmensidad que nos miraba era un llamado o una amenaza. ¿Qué éramos nosotros que nos habíamos extraviado allí? ¿Podríamos manejar esa cosa muda o ella nos manejaría? Sentí lo grande, lo condenadamente grande que era esa cosa que no podía hablar y que tal vez también era sorda. ¿Qué había allí? Podía ver algo de marfil que salía de allí y había oído que el señor Kurtz estaba allí. Había oído bastante, Dios lo sabe. Sin embargo, no tenía ninguna imagen de él, no más que si me hubiera dicho que allí había un ángel o un demonio. Creía en eso de la misma manera que algunos de ustedes pueden creer que hay habitantes en el planeta Marte. Alguna vez conocí a un escocés que hacía velas y estaba seguro, completamente seguro, de que había gente en Marte. Si se le preguntaba cómo se veían o cómo se comportaban, se intimidaba y murmuraba algo como caminan en cuatro patas. Si uno sonreía, el tipo, aunque tenía 60 años, quería pelear. Yo no hubiera peleado por Kurtz, pero por él casi miento. Ustedes saben que odio, detesto y no soporto una mentira, no porque sea más recto que ustedes, sino sencillamente porque me horroriza. Hay un matiz de muerte, un sabor mortífero en las mentiras, y eso es exactamente lo que odio y detesto. Lo que quiero olvidar me enferma y me hace sentir infeliz como morder algo podrido. Mi carácter, supongo. Bueno, casi llegué a eso porque dejé al joven tonto creer lo que él quisiera sobre mi influencia en Europa. Me volví inmediatamente tan falso como los peregrinos hechizados, simplemente porque tenía una idea de que eso podía ayudarle al tal Kurtz, a quien en ese momento yo no veía. ¿Entienden? Era solamente una palabra. No pude ver al hombre a través de su nombre, igual que ustedes. ¿Lo ven? ¿Ven la historia? ¿Ven algo? Me parece que estoy tratando de contarles un sueño, pero es en vano porque ningún relato de un sueño puede transmitir la sensación de absurdo, sorpresa y extrañeza en un temblor de agobiante revuelta. Esa sensación de estar preso de lo increíble que es la esencia misma de los sueños. Quedó en silencio por un rato. No, es imposible. Es imposible transmitir la sensación de cualquier época de la existencia propia, aquello que la hace verdadera, su significado, su esencia sutil y penetrante. Es imposible. Vivimos como soñamos, solitarios. Se detuvo de nuevo como si reflexionara y después añadió: claro que ustedes ven más ahora de lo que yo veía en ese entonces. Ustedes me ven. Ustedes me conocen. Estaba tan oscuro que casi no podíamos vernos. Por largo tiempo él, sentado a un lado, no había sido más que una voz. Nadie decía una palabra. Los otros podrían estar dormidos, pero yo estaba despierto y escuchaba.
Escuchaba cada oración, cada palabra que pudiera darme una pista sobre la débil inquietud que inspiraba esta historia que parecía formarse sin labios humanos en el aire pesado y nocturno del río. Sí, los dejé seguir, expresó Marlowe de nuevo, y que pensara que agradaba a los poderosos que me respaldaban. Así fue, y nadie me respaldaba. No había nada sino este maltrecho, viejo y desbaratado vapor contra el que me recostaba, mientras el otro hablaba sin parar de la necesidad de cada uno de avanzar. Y cuando uno viene aquí, se da cuenta, no es para mirar la luna. El señor Kurtz era un genio universal, pero aún un genio querría trabajar con instrumentos apropiados, con hombres inteligentes. Él no hacía ladrillos. Bueno, había una imposibilidad física, como yo me daba cuenta, y si trabajaba como secretario para el gerente era porque nadie en su sano juicio rechazaba la confianza de un superior. ¿Me daba cuenta? Me daba cuenta. ¿Qué más quería? Lo que yo quería de verdad eran remaches. Cielos, yo quería remaches para seguir con el trabajo, para arreglar el barco. Quería remaches. Había varias cajas de remaches apiladas en la costa, remaches rotos, partidos. Cada segundo se podía patear un remache suelto en el patio de la factoría en la colina. Los remaches habían rodado hasta la arboleda de la muerte. Uno podría llenarse los bolsillos con remaches para no tener que agacharse, y no había un solo remache donde se necesitaba. Teníamos placas que hubieran servido, pero nada con qué sostenerlas. Cada semana, el mensajero, un negro solitario, con una bolsa de cartas al hombro y un bastón en la mano, salía de la factoría hacia la costa. Y varias veces a la semana una caravana de la costa venía con mercancía. Doble tela estampada que me hacía estremecer solo con mirarla. Cuentas de vidrio a 1 centavo el cuarto. Malditos pañuelos de algodón y ningún remache. 3 cargadores podían haber traído todo lo que se necesitaba para que el vapor flotara. Ahora el tipo se estaba confesando, pero creo que mi actitud indiferente lo debió exasperar, porque pensó que era necesario informarle que no le temía a Dios ni al diablo ni a ningún hombre. Le dije que podía ver eso, pero que lo que yo quería era cierta cantidad de remaches y que si estuviera enterado de la situación el señor Kurtz quería eso. Se mandaban cartas a la costa cada semana. Mi querido señor, gritó, escribo lo que me dictan. Le exigí remaches. Un hombre inteligente podía conseguir algunos. Cambió su actitud, se volvió muy frío y de repente empezó a hablar de algún hipopótamo. Me preguntó si no me molestaba dormir a bordo del barco. Yo me quedaba en mi ruina día y noche. Había un viejo hipopótamo que tenía la mala costumbre de salir a la orilla y pasear a medianoche por los campos de la factoría. Los peregrinos acostumbraban reunirse y le vaciaban encima todos los rifles que podían conseguir. Algunos incluso hacían guardia de noche. Sin embargo, toda esta energía se perdía. Este animal está hechizado, dijo, pero eso solo se puede decir de las bestias de este país. Ningún hombre, ¿me entiende? Ningún hombre aquí está hechizado. Se paró allí a la luz de la luna con su delicada nariz de gancho un poco torcida y sus ojos de mica brillando sin un parpadeo. Entonces, con un seco buenas noches, se fue. Podía ver que estaba molesto y bastante extrañado, lo que me hizo sentir esperanzado. Fue un gran alivio alejarme de ese tipo e ir hacia mi influyente amigo, el roto, torcido y ruinoso barco de vapor. Me subí a bordo y sonó bajo mis pies como una caja de galletas vacía a la que estuviera dando patadas hacia una alcantarilla. No era muy sólido, ni muy hermoso, pero había trabajado en él lo suficiente para amarlo. Ningún amigo influyente me hubiera servido mejor. Me había permitido averiguar lo que podía hacer.
No, no me gusta trabajar. Prefiero holgazanear por ahí y pensar en todas las cosas maravillosas que pueden hacerse. No me gusta el trabajo. A ninguno le gusta, pero me gusta lo que hay en el trabajo, la posibilidad de encontrarse a uno mismo, la propia realidad para uno, no para los demás, lo que ningún otro puede saber jamás. Ellos pueden ver solo la apariencia sin poder decir jamás lo que significa. No me sorprendí al ver a alguien sentado en la popa, sobre la cubierta, con las piernas colgando sobre el fango. Yo era amigo de los pocos mecánicos que había en la factoría, a los que los otros peregrinos despreciaban, supongo que por sus modales imperfectos. Este era capataz, un calderero de oficio, un buen trabajador. Era un hombre delgado, huesudo, con la cara amarilla, con grandes ojos intensos. Se veía preocupado y su cabeza estaba tan calva como la palma de mi mano, pero tenía pelo que parecía habérsele pegado a la quijada y hospedarse allí, porque tenía una barba que le llegaba hasta la cintura. Era viudo con 6 niños. Los había dejado a cargo de una hermana para venir acá, y la pasión de su vida eran las palomas. Era un entusiasta y un conocedor. Se apasionaba por las palomas. Después del trabajo del día venía desde su cabaña a hablar de sus hijos y de sus palomas. En el trabajo, cuando tenía que meterse en el barro bajo el casco del vapor, se amarraba la barba con un trapo blanco que tenía para eso. El trapo tenía unos ojetes para podérselo colgar en las orejas. Por la noche podía verse al capataz en la orilla lavando el trapo con mucho cuidado y después extendiéndolo solemnemente sobre un arbusto para que se secara. Le di una palmada en la espalda y grité: «¡Tendremos remaches!». Se paró y exclamó: «¡No, remaches!», como si no lo pudiera creer. Entonces, con voz baja dijo: «¿Usted?». No sé por qué nos comportábamos como locos. Me puse el dedo al lado de la nariz y asentí misteriosamente. «¡Qué bien!», gritó, chasqueó los dedos sobre la cabeza y levantó un pie. Yo hice un bailecito, brincamos sobre la cubierta de metal. Un ruido ensordecedor salió de ese casco y la selva virgen de la orilla del embarcadero lo mandó de vuelta con un redoble atronador sobre la factoría dormida. Seguro que algunos de los peregrinos se despertaron en sus cabañas. Una figura oscura se atravesó en la puerta iluminada de la cabaña del gerente. Desapareció, y entonces un segundo después la puerta desapareció también. Nos detuvimos, y el silencio, que se había ido por los golpes de nuestros pies, volvió de nuevo desde lo más recóndito de la tierra. La gran pared de vegetación, una masa exuberante y enmarañada de troncos, ramas, hojas, racimos, festones, quieta a la luz de la luna, era como una invasión amotinada de vida silente. Una masa ondeante de plantas apiladas, con crestas, listas a caer sobre la corriente, a barrer a todos los hombrecitos fuera de su pequeña existencia. Y no se movía. Un estallido sordo de poderosas salpicaduras y de gruñidos nos llegó desde lejos, como si un ictiosauro estuviera bañándose en el brillo de aquel gran río. «Después de todo», dijo el calderero en un tono razonable, «¿por qué no conseguiríamos los remaches? ¿Por qué no, de verdad?». No había nada que lo impidiera. «Vendrán en 3 semanas», dije con confianza. Pero no llegaron. En lugar de remaches llegó una invasión, un castigo, un desastre. Vino en partes durante las 3 semanas siguientes, cada parte encabezada por un burro que cargaba a un blanco con ropas nuevas y zapatos habanos, saludando desde arriba hacia derecha e izquierda para impresionar a los peregrinos. Una pandilla pendenciera de malhumorados negros con pies adoloridos trotaba detrás del burro. Muchas tiendas de campaña, taburetes, cajas de aluminio, cajas blancas.
Bultos color café se tiraban en el patio y el aire de misterio se acentuó sobre el desorden de la factoría. Vinieron 5 de tales partidas, con su aire absurdo de huida, desordenada con el botín de innumerables tiendas de vestidos y almacenes de abarrotes que uno pensaría estaban arrastrando después del asalto hacia la selva para dividirlo equitativamente. Era un desorden inextricable, de cosas buenas en sí, pero que la locura humana hacía ver como despojos de un robo. Esta unida banda se llamaba a sí misma la Expedición Exploradora El Dorado y creo que había jurado mantenerse en secreto. Sin embargo, cuando conversaban, lo hacían como sórdidos bucaneros. Eran temerarios sin fortaleza, ambiciosos sin audacia y crueles sin valor. No había ni un átomo de previsión ni de ninguna intención seria en todo este grupo y no parecían darse cuenta de que estas cosas se necesitan para que el mundo funcione. Arrancar los tesoros de las entrañas de la tierra era su deseo, sin ningún propósito moral mayor que el de unos ladrones que violan una caja fuerte. Yo no sé quién pagaba los gastos de esta doble empresa, pero el tío de nuestro gerente era el líder de ese grupo. Exteriormente parecía el carnicero de un vecindario pobre, y sus ojos tenían una mirada de malicia somnolienta. Llevaba su gran barriga con ostentación sobre sus cortas piernas, y durante el tiempo que su pandilla infestó la factoría, solo le habló a su sobrino. Se podía ver a estos dos caminando todo el día con las cabezas muy cerca la una de la otra en una confabulación eterna. Yo había dejado de preocuparme por los remaches. La capacidad de uno para esta clase de locura es más limitada de lo que se supone. Dije al diablo y dejé que las cosas siguieran su curso. Tenía mucho tiempo para meditar y de vez en cuando pensaba en Kurtz. No estaba muy interesado en él, no, pero sentía curiosidad de ver si este hombre, que había venido equipado con algunas ideas morales, ascendería hasta arriba y cómo trabajaría una vez que estuviera allí. Bueno, amigos, y entonces aquí finalizamos ya esta primer parte de la lectura del libro. Ya vamos casi a la mitad de una sola entrada. Y es curioso ver cómo entonces Marlowe, que es un personaje muy callado al principio, empieza a contarnos esta historia de cómo quiere él ir a conocer ese lugar que ha visto en los mapas de niño, cómo logra a través de palancas políticas que hoy todavía se ve conseguir el puesto en un barco donde tristemente su capitán muere. Y entonces es en este viaje como él va descubriendo todas las oscuridades del comercio, cómo las factorías, la compañía permite el maltrato de seres humanos como las personas afro, las africanas, cómo las explotan, cómo las maltratan para toda esta cuestión del marfil. Recordemos que el marfil es uno de los materiales más caros que hay en el mundo. Yo creo que para aquella época como para la actual, donde desafortunadamente se han matado a millones, a miles de animales que poseen este material, como lo es el rinoceronte o los elefantes, animales que habitan toda esta zona de África. También vamos viendo todas estas relaciones de poder, de este hombre Kurtz, por ejemplo, que se habla tanto, pero que nuestro querido Marlowe no le pone atención, sino que estás más atento de lo que está viendo ahora que su barco ha encallado, que está averiado, y ver todo este abuso de poder que tienen los ricos sobre los negros. Vamos a ver entonces qué nos depara en la siguiente lectura. En las partes que nos falta leer, a ver cómo se desenvuelve esta historia que poco a poco a mí personalmente me ha ido captando la atención. A todos los amigos, nos vemos en
una próxima sesión de esta novela. Adelántense si quieren, si quedaron apasionados, o si no, espérenme tantico, como decimos en el Huila, para seguir leyendo El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad.